Bien, buenas tardes, estudiantes. Bien, sean bienvenidos a una semana más, a una nueva semana en el ciclo semestral UNI. Mi nombre es Daniel Fasabi y vamos a ver hoy día en el curso de historia el segundo tema de nuestro programa. Nos toca ver hoy día un tema de historia del Perú, conocido como la comunidad primitiva en el Perú o la comunidad primitiva en los Andes. Bien, veamos este tema. La comunidad primitiva en los Andes, o también conocida como la comunidad primitiva en el Perú, es sin duda alguna el primer periodo de la historia, primer periodo de nuestra historia. Bien, vamos a ver lo que implica. Esta es la primera etapa de la historia del Perú y comienza con la llegada de los primeros habitantes a los Andes. Nos estamos refiriendo a los Homo sapiens que por migración llegaron de otros continentes a América y migraron desde Norteamérica a Sudamérica llegando a los Andes, aproximadamente en el año 13.000 antes de nuestra era o antes de Cristo. Bien, estamos en la época del Paleolítico Superior, la época del Homo sapiens. Y como bien sabemos, en esta época lo principal o uno de los elementos principales es la lucha del hombre contra la naturaleza para sobrevivir. No existen en esta época las clases sociales. Los seres humanos se organizan en bandas igualitarias. Es también conocido este periodo como el precerámico. Es llamado así por John Rowe, arqueólogo norteamericano. Le llaman precerámico porque este nombre significa que en esa época todavía no existe la civilización. Es un hombre primitivo, o un ser humano primitivo. Bien, ahora, la comunidad primitiva en los Andes o precerámico tiene una periodización. Como bien sabemos nosotros, hay tres periodos en esta época. El periodo lítico de los cazadores recolectores, el arcaico inferior de los horticultores y pastores y el arcaico superior de los agricultores. También podemos explicarlo como el periodo lítico de los que viven en cavernas, el arcaico inferior de los que construyen aldeas y el arcaico superior de los que construyen edificios arquitectónicos. Bien, varios elementos diferencian a esta evolución y el desarrollo de los primeros hombres en el Perú. Muy bien. Veamos primero el periodo lítico. La primera etapa o primer periodo del precerámico o comunidad primitiva en los Andes. El periodo lítico se desarrolla entre los años 13.000 a 7.000 antes de nuestra era o antes de Cristo. En esta etapa el hombre produce herramientas líticas a través de la técnica del tallado. Practica la caza, la pesca y la recolección. Bien, en cuanto a recolección, podemos mencionar que la recolección es tanto recolección de productos vegetales y también recolección marítima, el famoso marisqueo. Este periodo lítico se divide en dos etapas, el periodo lítico inferior y el periodo lítico superior. En la época del periodo lítico inferior, tenemos a los primeros cazadores que llegaron al Perú por migración. Bien, en esa etapa todavía se vivía en el mundo el Pleistoceno, los últimos años del Pleistoceno. En cambio, en el momento llamado lítico superior, allí los cazadores van a empezar a desarrollar sus características nuevas y bastante desarrolladas para la época. En esta época se da el cambio climático de frío a calor. Bien, una característica famosa del periodo lítico es la organización en bandas nómades que se desplazan en diferentes ecologías en los Andes. Bien, para poder afirmar la existencia de los seres humanos en el Perú en el periodo lítico, debemos establecer los restos, las evidencias, las fuentes arqueológicas. Bien, tenemos diferentes restos que nos llevan a comprobar la existencia de los hombres primitivos en el periodo lítico. Por ejemplo, los restos de Paiján, los restos de Paiján en la Libertad, los restos de Chivatero en Lima, los restos de Lauricocha en Huánuco, los restos de Piquimachay en Ayacucho
y los restos arqueológicos de Toquepala en Tacna. Todos ellos restos de cazadores primitivos de esta época. Piquimachay es el más antiguo de todos. Fue encontrado en la cueva de Ayacucho, llamada Cueva de Piquimachay. El arqueólogo que descubrió estos hallazgos fue Richard McNeish en los años 50 del siglo XX. Se encontraron en esta cueva restos de herramientas líticas talladas por hombres antiguos y son consideradas estas herramientas las evidencias más antiguas de presencia humana en los Andes. En esta época, los seres humanos, las bandas, convivieron con megafauna, es decir, animales prehistóricos que habitaban en el Perú, como los mastodontes, los megaterios o osos perezosos gigantes, tigres dientes de sable y otros especímenes de la fauna prehistórica. En el caso de Ayacucho existieron los megaterios. Chivateros. Chivateros es un resto que se ha encontrado en la costa del Perú, en el valle del río Chillón, por el investigador Edward Lanning. Se encontró en este sitio una cantera, es decir, una cantera es ¿no? una aglomeración de rocas, donde los seres humanos antiguos del Perú tallaban piedras para elaborar herramientas. Se encontraron en esta cantera herramientas a medio terminal, conocidas como las preformas. Toquepala. Toquepala es un resto muy antiguo encontrado en Tacna, en la Cueva del Diablo, hallado por el investigador Emilio González. Se ha encontrado en Toquepala pinturas rupestres, las más antiguas del Perú, donde encontramos escenas de caza de guanaco. En los Andes, los arqueólogos suelen llamar a la cacería colectiva el chacu, cacería colectiva de camélidos. Y en este caso tenemos una imagen donde se puede apreciar la cacería colectiva en los Andes, el chacu. El animal que ha sido identificado por los arqueólogos es el guanaco, que es una versión silvestre de los camélidos en el Perú. Bien. Otro resto muy importante de los seres humanos en esa época es Paiján. Paiján, en la Costa de la Libertad, descubierto por Claude Chauchat, evidencia restos humanos, los restos humanos, los huesos humanos más antiguos del Perú, encontrados en una tumba doble, la tumba de un adulto y un niño. El niño enterrado posiblemente es un sacrificio humano y el adulto posiblemente un personaje influyente en la banda de cazadores. Bien, en esa época se encontraron herramientas conocidas como las puntas de proyectil que estamos viendo en la imagen. Puntas de proyectil utilizadas en las actividades de los cazadores antiguos. La Auricocha. La Auricocha también es uno de los centros arqueológicos más importantes de este periodo. Se ubica en Huánuco, la cueva de la Auricocha, descubierto por el investigador Augusto Kardich. Se ha encontrado en esta cueva restos humanos, 11 entierros humanos, lo que evidencia rituales funerarios, creencias de la vida después de la muerte, ideas religiosas. Bien, los cráneos de los enterrados tienen deformaciones, es decir, deformaciones hechas adrede, ¿no? Los famosos cráneos deformados, que será una práctica habitual en las futuras culturas del Perú andino. También se encontró en esta cueva puntas en forma de hoja, ¿bien? O sea, puntas foliáceas, sería su sinónimo, forma de hoja de árbol, específicas para la cacería. Y también se ha encontrado en esta cueva escenas de cacería, escenas de chacu, la caza del camelo. Bien, el siguiente periodo, después del lítico, es el periodo lítico inferior, que se desarrolla entre el año 7000 al año 4000 antes de nuestra era. El periodo arcaico inferior, del 7000 al 4000 antes de nuestra era o antes de Cristo, es una época donde empieza el desarrollo de la producción, es decir, la producción de alimentos por el ser humano, que ya no va a depender de lo que genera la naturaleza, sino que él mismo va a aprender a desarrollar sus actividades. En esta etapa el Pleistoceno ya llegó a su fin y el aumento de temperatura es una condición propicia para la sobrevivencia de los habitantes de los Andes.
Bien, empieza la experimentación de la horticultura y el pastoreo de la primera producción en el Perú. Bien. Las evidencias de los primeros productores, sean sembradores o criadores, son Guitarrero en Ancash. Le dicen Guitarrero 2, dado que su descubridor, el arqueólogo o el investigador Thomas Lynch, dividió la cueva de Guitarrero en fases. Guitarrero 1, Guitarrero 2, Guitarrero 3, Guitarrero 4. La primera fase de Guitarrero es llamada Guitarrero 1, donde se han hallado restos líticos de cazadores. La segunda fase de Guitarrero es Guitarrero, le llaman Guitarrero 2, donde se han encontrado restos de sembradores. Bien, entonces a esta etapa corresponde Guitarrero 2. Ubicada en Ancash, una cueva, la cueva de Guitarrero. También tenemos a Telar Machay en Junín, a Santo Domingo en Ica, a Nanchón en Cajamarca, a Piquimachay en Ayacucho y otros restos más. Nanchoc. Nanchoc es considerado el primer horticultor, el horticultor más antiguo del Perú, con la siembra de calabaza, zapallo y maní, ubicado en Cajamarca por Tom Dilhay. Guitarrero 2. Guitarrero 2 es un resto arqueológico encontrado en Ancash, hallado por Thomas Lynch. Bien, es el segundo horticultor del Perú en la sierra con la siembra de leguminosas como el payar y el frijol. Santo Domingo. Santo Domingo es un horticultor también encontrado en la bahía de Paracas, en Ica. Encontrado por el investigador Federico Engel, se ha encontrado evidencia de marisqueo, es decir, recolección de mariscos, y también de pesca, con las primeras redes de pesca hechas con fibra de cactus. También se encontró una de las aldeas más antiguas del Perú, lo cual evidencia inicios de establecimiento o inicios del sedentarismo. También se han hallado instrumentos musicales como flautas de hueso hechas con los huesos de pelícano. Chilca. Los habitantes de Chilca fueron encontrados en el sur de Lima, en las playas del sur de Lima, descubiertos por Federico Engel. Chilca también evidencia restos de horticultura, siembra de leguminosas, diversos vegetales y también la evidencia de la domesticación del perro peruano. Chilca es conocido como la primera y más antigua aldea de la historia del Perú. Veamos ahora a los pastores. Telarmachay. Telarmachay es un lugar arqueológico en la Puna de Junín, encontrado o estudiado por Daniel Lavalle. Es el primer pastor de camélidos del Perú, el primer pastor de llamas. La evidencia de esto fue el hallazgo de corrales pequeños, corrales para llamas pequeñas, para cría de llamas, que fue el primer intento de crianza de animales en los Andes, o el más antiguo hasta ahora conocido. Piquimachay. Piquimachay es uno de los restos de la cueva de Piquimachay, donde fue encontrado las evidencias de las primeras, la evidencia más antigua de presencia humana en el Perú en el Lítico. También en el mismo lugar hay evidencias de crianza en el domesticador de roedor americano, o también conocido como conejillo de Indias o cuy. El arcaico superior. El arcaico superior viene a ser la tercera y última etapa del precerámico comunidad primitiva en los Andes. Del 4000 a 1800 antes de nuestra era o antes de Cristo. El arcaico superior es característico porque aquí se desarrolla la agricultura como actividad que en el futuro va a ser la base de la civilización andina. Bien, la agricultura está en esta época en sus inicios, todavía no es una agricultura consolidada, pero se convierte en una actividad muy importante por diferentes razones. En esta etapa se da el sedentarismo, y la evidencia de esto son los centros arquitectónicos con aldeas circundantes que se construyeron en esta época. Bien, se da en el arcaico superior los orígenes de la civilización, es decir, se le puede llamar origen de la civilización porque van apareciendo elementos importantes como por ejemplo la matemática con los tipos, la arquitectura con los centros ceremoniales, la textilería con el desarrollo del algodón, prácticas religiosas, astronómicas, la evidencia de las primeras formas de clases sociales,
La evidencia son justamente los edificios, ¿no? Dirigidos por élites sacerdotales, eh, eh, y el desarrollo de varios elementos que nos indican que ya está surgiendo el conocimiento y la organización típica de una civilización que los diferencia de sociedades antiguas. Pero todavía no podemos hablar de culturas propiamente dichas. El germen de la civilización se da aquí, pero todavía no son culturas logradas, desarrolladas, como van a venir más adelante. ¿Mm? Bien. En esta época, el grupo social colectivo, el grupo social integrado por un conjunto de familias, es conocido como el ayo. Surge aquí el ayo con la intención de desarrollar de una mejor manera las actividades económicas. Algunos de los más importantes centros arqueológicos de la época son Caral, en Supe, Valle de Supe, en Lima; Cerro Paloma, en Lima; Chilca; el Huaca Prieta, en La Libertad; Cotox, en Huánuco. Y también hay otros centros también arqueológicos de la época. La Galgada, en Ancash; el Paraíso, en San Martín, el distrito de Lima; Alto Salaberry, en La Libertad; Huaca de los Ídolos, en Huacho, Lima; Bandurria, en Barranca, y otros más. Cerro Paloma. Cerro Paloma está en la zona de las playas del sur de Lima, encontrada por Federico Engel. Es considerada la primera construcción, la más antigua construcción del Perú andino. Una plaza ceremonial en torno a la que se desarrolló una aldea de productores. Caral. Caral está ubicada en el Valle de Supe, en Lima, en el norte de Lima. La descubridora de Caral, Rochadi, considera ella que es la primera civilización de los Andes. Es considerada también un estado prístino. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en esta época están surgiendo los primeros gobiernos, estados primigenios, estados primarios, estados prístimos, o los primeros estados. Bien, o las primeras formas de gobierno y dirección y administración de la sociedad andina. Se encontraron altares de fuego y los equipos más antiguos de la historia del Perú. Caral es un lugar de intercambio, eso explica el tamaño y las dimensiones del lugar. Un área abarcada por 32 edificaciones arquitectónicas inmensas, bien, que servían justamente de centro de reunión para el intercambio económico, ¿no? Comercial entre comillas, ¿no? Porque en esta época todavía no hay moneda, no hay mercados, no hay comercio, es un intercambio comercial entre comillas, un trueque, no comercio. Bien, lo que significa que se reunían aquí poblaciones de diferentes regiones del Perú. Acá tenemos a uno de los famosos templos de Caral llamado el Templo Mayor, que está en la parte norte de la famosa Caral. Los quipos más antiguos encontrados y también 32 flautas de hueso encontradas en Caral. Huaca Prieta. Huaca Prieta está en La Libertad. Fue investigada por el arqueólogo Junius Birt. En este hallazgo se encontraron los primeros textiles de algodón que tienen un bordado en forma de cóndor, y también se encontró un mate pirograbado. Kotosh es un templo ubicado en Huánuco, encontrado por los arqueólogos japoneses dirigidos por Seiichi Izumi. Es el templo de las manos cruzadas por la escultura de arcilla encontrada de dos manos en forma de cruz en el interior de uno de los recintos del templo. Kotosh era un centro importante también de intercambio entre poblaciones, y es la razón de por qué se ubicaba en la ceja de selva, punto medio para el intercambio. Bien, eso ha sido todo en cuanto a este primer tema de la comunidad primitiva en los Andes, que es la semana 2. Nos encontramos entonces para una siguiente ocasión en un siguiente tema. Hasta luego.